Mi mensaje es Puertas Abiertas, continuando con Génesis en el versículo que vamos. Título del mensaje: Puertas Abiertas o Cerradas. Y les comento esta historia. Era un mundo antiguo donde los gigantes conocidos como los grandes héroes de película, violentos, bajémosle un poquito a la pista, gracias. Violentos asesinos que atesoraban grandes riquezas en comida y vestidos, armas y cosas valiosas. Además eran los machos alfa que conquistaban mujeres, que engendraban decenas de hijos, que tenían el poder, que acumulaban muchas riquezas, ¿sí? Esta es una historia de la vida real. La maldad se extendía como una sombra oscura, pero un hombre que había recibido una visión se preparaba para lo que vendría. Esto es una historia real. Labraba madera junto con sus hijos y la ensamblaban. Los gigantes y hombres violentos se burlaban y los intimidaban, pero ellos, firmes en su convicción, continuaron su obra guiados por una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. Llegó el día profetizado, el día que este hombre y su familia esperaban, pero que nadie más esperaba porque no creían en la profecía. Se oscureció el cielo con nubes amenazantes, la tierra tembló y de sus profundidades rugieron y surgieron columnas de agua como gigantescas murallas líquidas, algo así como las cataratas del Niágara, pero no que caían, sino que salían de la tierra. Los hombres desesperados y los gigantes, al ver la devastación y que la tierra se inundaba, corrieron hacia el gran barco que un hombre y su familia habían construido. Corrieron para salvarse de morir ahogados, porque las aguas brotaron, pero brotaron con tal furia. Llovía, pero salía agua también de la tierra, y se levantaron barreras infranqueables entre ellos y la salvación. El gran barco, construido con divina precisión, flotaba serenamente sobre las aguas turbulentas. El hombre y su familia y los animales a bordo observaban con asombro mientras el mundo antiguo se sumergía bajo las olas. Construí esta historia pensando en lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Es una historia imaginando lo que sucedió. Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Para la mayoría de los cristianos creemos literalmente lo que sucedió, el diluvio. Pero aquí muchos estamos familiarizados con el diluvio en que llovió, pero no estamos familiarizados con lo que dice la Biblia, que las fuentes del gran abismo se abrieron, ¿cierto? Y empezó a salir agua de la tierra, ¿sí? Les decía, como las cataratas del Niágara, pero no que caía, sino que salía. Y miren que las culturas de todo el mundo albergan mitos e historias sobre inundaciones catastróficas que coinciden con el relato del diluvio. En la antropología, en la arqueología, en la historia, encontramos que así no sean culturas cristianas, así sean con otras religiones, también ellos tienen historias. Hay mitos sobre una inundación en el mundo entero. Por nombrar algunas, por ejemplo, está Mesopotamia, Grecia, China, India y diversas culturas indígenas americanas poseen mitos sobre inundaciones catastróficas. Por ejemplo, en la mitología mexica, por ejemplo, uno de sus dioses advierte a dos humanos que va a haber una inundación total en la tierra, y entonces les advierte ese dios para que construyan un barco y se salven, y luego ellos van a repoblar la tierra. Esto está extra a la Biblia y está en diferentes culturas. ¿Qué nos indica eso? Que en la memoria colectiva, así sea de otras culturas, está lo que sucedió hace miles de años. Amén. Y eso comprueba pues también lo que la Biblia dice. Si bien existen diferencias en los detalles, la presencia de elementos comunes como la supervivencia de unos pocos, el inicio de una nueva era, sugieren una posible conexión con el relato bíblico del diluvio universal. Desde el punto de vista humano, esto es evidencia de que el diluvio fue real, pero para los que tenemos fe, no necesitamos
que un conocimiento humano nos diga que el diluvio existió o no existió, sino que tenemos fe y creemos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dios puede usar los fenómenos físicos, pero Dios también puede usar su poder sobrenatural para hacer cosas que pueda que no sucedan, digamos, de una manera natural, pero por el poder de Dios pueden suceder. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, hay evidencia. En Génesis capítulo 7, el verso 11, al comienzo lo leí en la Reina Valera, pero lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. ¿Sí ve? Estamos familiarizados con que solo llovió, pero no solo llovió, sino que entraron en erupción aguas subterráneas. Y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Y desde una perspectiva científica, las fuentes del gran abismo podrían referirse a fenómenos naturales como la actividad volcánica, como volcanes que expulsaron grandes cantidades de agua de la tierra, y entonces la tierra empezó a inundarse rápidamente. Erupciones volcánicas podrían haber causado la liberación de enormes cantidades de agua subterránea, lo que junto con las lluvias torrenciales pues rápidamente inundó la tierra. Yo me imagino que Dios usó algún fenómeno natural para proteger el arca, porque Noé predicó más o menos, se cree que 120 años, creo que la Biblia no dice exactamente cuándo fue la fecha desde que Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio, pero él le dijo serán sus días 120 años, de ahí también tomamos que pudo haber sido desde el día que Dios le dijo a Noé que preparara el arca hasta que vino el diluvio. Noé predicó, y como en ese tiempo no llovía, hoy para nosotros la lluvia es algo normal. En ese tiempo dice la Biblia que salía agua de la tierra y regaba a toda la naturaleza. Entonces, de tal manera que eso de un diluvio, pues también que lloviera era algo, una locura, que alguien se pusiera a predicar que iba a suceder eso. Así que no le creyeron a Noé. Durante 120 años Noé predicando, nadie se arrepintió, nadie creyó la predicación de Noé. Y entonces, cuando llega el diluvio, me imagino yo que cuando empiezan ahora hay otra cosa, que eso está en el estudio de Génesis que venimos haciendo en los devocionales de martes y jueves. Si usted quiere familiarizarse, escuche los devocionales. Hicimos una lista de reproducción desde Génesis capítulo 1 para que usted pueda estudiar la Biblia. No solo usted, pueda compartirlo con alguien que quiera estudiar la Biblia. Dice, no entiendo la Biblia, pues ahí está explicada la palabra. Entonces, yo expliqué también en estos tiempos devocionales que la Biblia dice que habían gigantes sobre la tierra antes del diluvio. ¿Sí recuerdan? Habían gigantes. Dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y fueron varones de renombre. Entonces, estos gigantes eran muy poderosos, muy fuertes, mucha fuerza, y ejercían esa fuerza que tenían. Así que ellos tenían los recursos, ellos tenían la comida, ellos tenían los objetos preciosos, ¿sí? Y entonces, y había mucha violencia sobre la tierra, dice la Biblia, en los antediluvianos. De tal manera que cuando empieza a llover, a caer agua y a fluir agua de la tierra, pues cuando empiezan a darse cuenta que la tierra se va a inundar, ahí sí correrían al arca, correrían al barco que había construido Noé. Entonces yo me imagino, la Biblia no dice, pero yo pienso que tuvo que haber sucedido algo para que no destruyeran el arca estos gigantes y toda esta gente violenta. Y también usted sabe que una estampida, cuando la gente está asustada, hace cosas terribles para escalar las paredes del arca. Entonces yo me imagino que Dios usó algún fenómeno natural para proteger el arca de los gigantes que había sobre la tierra y los hombres violentos. Por ejemplo, grandes murallas de agua saliendo en erupción desde la tierra, lo que impediría que lograran alcanzar el arca, ¿cierto? La Biblia dice que fluyó agua, así que al fluir esa agua como cataratas, como más poderoso que las cataratas del Niágara, entonces estos gigantes no pudieron acercarse. Cuando comenzó la inundación, el pánico se apoderó de los hombres que corren en masa hacia el arca. Gigantes desesperados por salvarse, corren con el propósito de escalar las imponentes paredes de madera. Y de repente sale de las profundidades de la tierra, surgen esas imponentes chorros de agua como grandes serpientes marinas, ¿cierto? Que protegen el arca.
Y el arca es protegida por las murallas de agua, flota serena sobre el mar embravecido. La furia se desata alrededor de ellos, pero ellos permanecen seguros bajo la amorosa protección de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Dios guardó, Dios protegió el arca, porque todo lo que había predicado Noé durante 120 años y que muchos no creyeron y se burlaron, ahora se cumple la palabra. La Biblia dice que también, hay profecías que se van a cumplir. Muchos hoy no creen, muchos hoy creen que eso es mitología, que eso es imaginación de los religiosos, pero la Biblia se cumplirá. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Así que Noé y su familia observan con asombro y gratitud ese gran espectáculo de poder divino, el arca protegida. Y el versículo 16 dice que el Señor cerró la puerta del arca. Génesis capítulo 7, versículo 16. El Señor cerró la puerta, Dios mismo la cerró. Y aquí me quiero centrar en el resto de mi mensaje. El título de mi mensaje hoy es puertas abiertas o cerradas, porque me quiero centrar ahí. Hoy me puse la camiseta, la palabra rema, tiempo de oportunidad, que dice la palabra, porque para muchos hay puertas cerradas en algún momento, o para todos en un momento hay puertas cerradas, para mí también, para todos en un momento habrá puertas cerradas, pero hay puertas abiertas. Vamos a ver cómo están las puertas abiertas o cómo se cierran las puertas. Y porque Dios mismo cerró la puerta del arca. Y esto no está ahí como la historia, sino que hay una gran enseñanza para nosotros. Tiempo de puertas abiertas, tiempos de oportunidad. Y este acto de Dios no solo asegura la protección de la vida dentro del arca, sino que también marcó el fin de una oportunidad para aquellos que quedaron fuera. ¿Cierto? Cuando Dios cierra la puerta, es una oportunidad de salvación para Noé y su familia y todos los animales. Dios los protege de que el agua se entre y los protege también de las personas que querían entrarse, pero se cierra una puerta, se cierra la oportunidad para los que no creyeron, para los que no quisieron creer a la predicación de Noé. Dios es el poderoso. La puerta cerrada del arca es una imagen potente de la soberanía de Dios. Dios es el que cierra puertas y el que abre puertas. Si a ti te ha ido bien en tu trabajo, si te ha ido bien en la empresa, si te ha ido bien en la vida, ¿sabes por qué es? Porque Dios ha abierto puertas de bendición sobre tu vida. No es por otra cosa, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, no, es que yo soy pilo, no, es que yo soy un tipo muy inteligente, no, es que la buena suerte, pero yo te digo una cosa, si Dios te ha abierto puertas y la bendición de Dios está sobre tu vida, es la gracia, es la misericordia de Dios, todo lo que tenemos, la Biblia dice que Dios nos dio el poder también para hacer riquezas. Entonces, esto nos habla de la soberanía de Dios y su capacidad para cerrar las etapas y oportunidades de la historia humana, para cerrar las etapas y oportunidades en la vida de una persona. Cuando los judíos se olvidaron de glorificar a Dios y se volvieron a una vida pecaminosa, Dios los llamó, Dios los bendijo, Dios les abrió puerta de bendición, levantó al rey David, dice la palabra, y David fue un rey guerrero que conquistó. Y luego David tuvo a Salomón, su hijo, y Salomón construye el templo y es una de las maravillas del mundo porque David había recogido en sus victorias como rey guerrero muchísimo oro, piedras preciosas, riqueza. Y dice la palabra que guardaba en su tesoro personal todo esto para la construcción del templo. Pero Dios le dice a David, bien David por tener esa voluntad y ese corazón, pero tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo Salomón. Y entonces Salomón construye el templo, una maravilla en oro, en la mejor madera, recubierta de oro, de metales preciosos, de piedras preciosas, el templo para Dios. Y dice la palabra que hay tanta abundancia en el tiempo de Salomón que el oro en Jerusalén y la plata eran como piedras. Se imagina tanta riqueza, tanta prosperidad, puerta de Dios abierta porque un hombre conforme al corazón de Dios llamado David trajo bendición a su nación, trajo bendición a su pueblo porque fue un instrumento del Señor. Esos son puertas abiertas, amén, riqueza, prosperidad. Más adelante dice la Biblia que el rey Usías fue tan próspero que había ganado, que
agricultura, era una maravilla ver la agricultura, ver el ganado, las ovejas, riqueza, prosperidad, bendición. Jerusalén hermosa, florecía Jerusalén porque Dios abrió puertas de bendición en su soberanía para prosperar a su pueblo. Pero luego ellos se llenaron de orgullo. Ellos dijeron: Dios nos prometió que siempre David va a ser el gobernante, así que Jerusalén no puede desaparecer, mucho menos el templo podrá ser destruido, no nos va a pasar nada malo. Dios lo prometió y Dios cumple su palabra, así que nada malo nos va a pasar. Y comenzaron a apartarse del Señor, a enfriarse espiritualmente. También la buena vida, ¿cierto? La prosperidad, comida abundante y todo. La gente empezó a apartarse de Dios y Dios empezó a mandar profetas para decirles que se volvieran a Dios, que se arrepintieran, porque iba a venir juicio de Dios porque ellos abandonaron los caminos del Señor. Como ellos no escucharon, entonces Dios dijo: voy a cerrar la puerta, voy a cerrar esta oportunidad que yo he abierto. Y entonces cuando Dios cierra una puerta aquí, por ejemplo, en este caso fue algo catastrófico para los judíos. ¿Por qué? Dios les dice que se arrepientan, no quieren arrepentirse. Dios cierra las puertas de la bendición con la destrucción de Jerusalén por los babilonios y el destierro. Jerusalén fue destruida. Ellos pensaban que eso nunca podía suceder. Yo les hablé el domingo pasado de la destrucción de Jerusalén, pero eso fue muchos años después, 70 años después de Cristo. Pero aquí les estoy hablando de la destrucción de Jerusalén en más de 500 años antes de Cristo, alrededor de 500 años, no recuerdo bien, antes de Cristo, por Nabucodonosor. Y sucedió porque se cerró una puerta. Dios, así como cerró la puerta del arca y para los que estaban afuera se cerró la oportunidad, Dios cerró la oportunidad que tenían los judíos de bendición y fueron desterrados, fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, en medio de la catástrofe, Dios abrió otra puerta de bendición que la aprovecharían los que obedecieran las instrucciones de Dios. Aún en medio del destierro, aún en medio que Jerusalén fue destruida, que la nación fue llevada cautiva, muchos cautivos, Dios abre otra puerta. Y quiero leer Jeremías capítulo 29 para que podamos entender bien esta nueva puerta de oportunidad que Dios abre, y que yo creo que esta puerta está abierta para nosotros hoy. Para nosotros esta puerta está abierta. No importa la situación en la cual nos encontremos, no importa la situación que vive el mundo de amenazas de guerra, no importa la situación que vive Colombia. A propósito, tenemos que orar por nuestra nación. Me preocupa la situación de mi nación, ¿sí? Tenemos que orar mucho por Colombia, orar. La corrupción es una cosa aterradora, ¿sí? En nuestra nación. Y tenemos que orar. Pero les voy a leer Jeremías capítulo 29, versículo 4. Dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas, hagan planes. ¿Qué puerta Dios les abrió después de esta terrible situación? Dios les abre otras puertas y les dice: edifiquen casas, hagan planes para quedarse. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Hagamos planes, hagamos planes. No permita que el negativismo, que la depresión, que las malas noticias le lleven a pensar: no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer planes? Esto va a ser terrible, esta vida. ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que sufran? No permita eso. Dios dice: hagan planes, hagan planes. Y vea lo que sigue diciendo: planten huertos, coman del fruto que produzcan, ¿sí? Cásense, tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense. Dios es el Dios de la multiplicación. Amén. Porque de pronto algunos dirían: uy, no, estamos desterrados en esta Babilonia, qué terrible esto, lo que nos pasó, no, lo que vendrá. No, Dios les dice: adelante, hagan planes. Dios les abre puerta de bendición. Y le dice: multiplíquense, no disminuyan. Versículo 7. Trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Trabajen por la paz. Una puerta abierta. Trabajen por Colombia. Trabajemos por nuestra nación. Yo personalmente no creo en las protestas. Yo creo que nosotros hacemos más orando. Pero respeto la protesta y respeto a las personas que salen y que lo hacen y que de alguna manera puedan ejercer, que pueda ojalá hacer algo para ayudar a nuestra nación. Yo
Pienso que nosotros orando, pienso que siendo buenos ciudadanos, ¿cómo es que vamos a aportar a nuestra Colombia? ¿Cómo es que vamos a hacer de Colombia el mejor país? Cuando no estamos criticando a los corruptos de arriba, sino que estoy viendo que yo no sea un corrupto, que falsifico una excusa médica para no ir al trabajo. Ahí empieza la corrupción. Y eso lo he venido hablando también en el estudio de Génesis, ¿cierto? Uno es corrupto cuando hace cosas que no debe hacer, así no seamos gobernantes. Pero a veces estamos para criticar al que está arriba, ¿cierto? Y Dios pide que lo hagamos con nosotros mismos y nos examinemos, que seamos buenos ciudadanos. Cuando yo soy un buen padre, cuando yo soy un buen esposo, cuando yo soy un buen empleado, un buen trabajador, cuando yo soy un buen jefe, ¿cierto? Yo estoy siendo un buen ciudadano y estoy contribuyendo a mi ciudad, a mi nación, a mi Colombia. Cuando yo estoy orando, no importa, no se desanime si otros hacen las cosas mal, si otros son corruptos, no se desanimen, porque si a usted no lo premia alguien, un hombre, una persona, el premio usted lo va a recibir directamente del Señor por hacer lo correcto. Dios está viendo su trabajo, Dios está viendo si su jefe es injusto, si el presidente es injusto, si el gobierno es injusto. Dios lo está viendo, sabe quién te va a defender y quién te va a bendecir, el Señor. Amén. En eso creemos los cristianos. Entonces el versículo 7 dice: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestra ciudad. Oremos que Dios haga algo, que Dios desenmascare a los corruptos, que Dios los haga quedar en vergüenza porque están haciéndole un daño al país terrible, una cosa vergonzosa. Ahí se queda todo el esfuerzo de la gente, los impuestos, en una corrupción. Viene un gobernante y dice: no, todo lo que hicieron los atrás está mal, desbaratemos todo, hagamos otras cosas, hagamos algo nuevo. Luego viene el otro y dice: no, eso está mal, hagamos. Ahí se queda todo el dinero, ahí se queda la energía, la fuerza, la sangre de un país, se quedan todos esos cuentos. Nosotros tenemos que orar por nuestra nación, amén, orar por nuestra Colombia. Pidan al Señor por la ciudad, oren por el bienestar de la ciudad. Porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar enredados con las redes sociales, maldiciendo en discusiones políticas que no sirven para nada? Ahí no nos podemos quedar ahí. Dice Dios: pidan, oren por su ciudad, por su país, porque en la paz de Colombia, en la paz de esta ciudad, nosotros tendremos paz y tranquilidad. Nuestros hijos estarán seguros. ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Versículo 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Se acababa de cerrar la puerta de la prosperidad de Jerusalén, acababa de ser destruida Jerusalén, llevados cautivos, pero luego Dios dice: yo tengo planes de bien para ustedes. ¿Sí? Alguien podrá decir a alguien que está acabando de salir de alguna situación difícil o está pasando por alguna situación difícil, dirá: pero qué cuento, qué es lo que dice allá el pastor, eso es puro cuento. Y tal vez aquí algunos judíos dijeran: ¿cuál cuento? Que yo tengo planes de bien para ustedes. Lo que nos acabó de pasar, miren, se destruyó Jerusalén, miren dónde estamos, en otra nación. Pero ¿cuántos creen la palabra que a pesar de los tiempos difíciles hay oportunidades y hay puertas abiertas? Poquitos. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Entonces, por eso dice: tengo planes para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Lo que pasa es que la gente no ora. La gente prefiere ir a las maratones de Netflix, le da pereza, empieza a bostezar, le da sueño. Ay, no, se me acaban las palabras, no tengo que orar, no sé qué orar. No, solamente se me llena de pensamientos, de preocupaciones, cosas que tengo que hacer. No puedo orar. Entonces la gente no ora. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está ahí. Él sabe que la oración es la fuente de la bendición y la prosperidad, y que eso mueve la mano de Dios para bendición. Entonces él quiere perturbarte para que no ores, o llenarte de cosas, de trabajo, y que tú pienses que el trabajo es más importante que la oración,
Y cuando no estás trabajando, entonces no tengo que descansar, entonces estás descansando y no hay tiempo para orar. No, hay que relajarme, voy a verme una película. Entonces cuando estás trabajando duro, dice no, hay que trabajar. Y cuando hay que orar, de pronto dice no, tengo que descansar. Y no hay tiempo para orar, para el tiempo devocional. No hay tiempo para el Señor. Por eso dice el Señor acá también, que Él dice que escucha cuando oramos. Verso 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Será que Dios miente? Dios no miente. Versículo 14, sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Pero esto nos habla claramente de puertas cerradas. Así como Dios cerró la puerta del arca, si nosotros, así como los antediluvianos, no quisieron escuchar la predicación de Noé, Dios va a cerrar. Hoy mucha gente que no ha creído, yo creo también. La situación de un país, cuando un país entra en crisis, como entró Venezuela y toda esa situación, y otros países del mundo como Ucrania, otros países que entran en una situación de crisis terrible, yo pienso que es una puerta que se cerró así como Dios cerró el arca. Porque antes el país, Venezuela tenía una bonanza económica, el país mejor y más próspero de aquí, de esta región, Venezuela. Y se cerró una puerta. ¿Y sabes por qué se cerró esa puerta? Por culpa de la nación. No solo por culpa de Chávez, ni del chavismo, por culpa de la nación. Y cuando un país entra en una situación así, así que si Colombia entra en una situación así, ¿y la culpa es de quién? De los colombianos. Dios cierra puertas, Dios cierra puertas. Si Colombia escucha, Dios puede que mantenga las puertas de la bendición abiertas, de una economía fructífera, buena. Pero si el país dice, no, mejor yo voy a creer en estas ideologías que son más chéveres que lo que creen los evangélicos y lo que dice la Biblia, que es un libro antiguo y que no tiene nada que ver con... Cuando la gente piensa así, Dios cierra puertas. Pero ustedes ven que los países cristianos en el mundo, como los países escandinavos, siempre lo digo porque esto es una evidencia poderosa, que son cristianos desde el tiempo de la Reforma, son los que tienen la mejor calidad de vida en el mundo. ¿Por qué Estados Unidos es la primera potencia del mundo? La primera potencia económica porque su constitución y sus principios fueron cristianos, los puritanos que vinieron de otros países con el evangelio y lo trajeron. Eso trae prosperidad y bendición y abre puertas para prosperar una nación. Cuando se cierra una puerta en una nación, la culpa es de la nación. Y una cosa importante, la culpa es de la iglesia que no ora. Que la iglesia tal vez dice, no, chévere, vamos por ahí el domingo cada 15 días a la iglesia y listo. Y la Biblia está empolvada, no se estudia la palabra, no se ora en casa, la iglesia se descuida y no ora. Dios cierra puertas, Dios cierra puertas, ¿sí? Pero cuando la iglesia está firme, Dios obra poderosas cosas en un país, hace avivamientos y el país empieza a buscar a Dios y empieza a prosperar. Las raíces de la ruina o de la prosperidad de las naciones no es política o no es por un político bueno que salió allá y que este sí es el Mesías, puro cuento. La Biblia dice que el corazón de los hombres es malo. La prosperidad de un país está porque la gente busca a Dios, porque una iglesia busca a Dios. Eso dice la palabra. Mira, en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Dice, verso 8, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces Dios dice que Él es el que abre puertas y Él es el que las cierra. Él es el soberano, pero Dios lo hace en voluntad, así como también Dios, mira, cuando tú como padre o madre le dices a tu hijo,
te tengo este regalo, esto que te gusta, ¿sí? Pero hay que hacer estas tareas. Yo personalmente con mi esposa, para que David Santiago no vaya a desperdiciar el tiempo jugando y con dispositivos, porque es la etapa en que los niños tienen que aprender, la mente está abierta, que no desperdicien el tiempo. Ahí se cierran puertas cuando los niños y jóvenes desperdician el tiempo navegando en internet, jugando. Qué desperdicio del tiempo cuando tienen la mente abierta para aprender, para crecer. Entonces yo a mi hijo le digo, bueno, que quiere jugar, listo. Hay algunos juegos que son buenos, que no vemos que no tienen nada de malo, pero le decimos, hijo, las tareas, vas a ensayar piano, ustedes ya lo ven que está tocando el piano en la iglesia, ¿cierto? Vas a practicar inglés, vas a hacer las tareas, vas a hacer esto, vas a preparar el uniforme para mañana, el colegio, y vas a ayudarnos en esto, hijo, ¿sí? Y luego te vamos a dar ese tiempo para jugar. Entonces, yo pongo ese ejemplo cuando Dios también nos dice, si haces esto, yo te bendeciré, yo te prosperaré, ¿sí? Pero si no lo haces, yo voy a cerrar la puerta, no vas a tener esa bendición. ¿Sí? Puertas abiertas y puertas cerradas. La salvación es un regalo del Señor cuando nos arrepentimos, pero muchas de las bendiciones que nosotros podemos lograr acá en la tierra, las lograremos si pagamos el precio por ellas. Y Dios abrirá puertas de bendición. Amén. Entonces, puertas abiertas y cerradas nos enseña sobre la naturaleza de las oportunidades que Dios nos da. Efesios 5:16, palabra rema. ¿Qué dice Efesios 5:16? Dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Estos días que vivimos son últimos tiempos, días malos. Y es la palabra que Dios nos dio, días malos. Pasan cosas a nivel global, social, a nivel de nación, pero también nos pueden pasar cosas a nivel personal. Todos pasamos situaciones de crisis, la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos alejar todas las situaciones difíciles con oración, pues estaríamos en el cielo ya. Nada malo nos vendría. Pero resulta que hay cosas que oramos y Dios ahora una sanidad. Pero hay otras cosas que oramos y dice Dios, no, es necesario pasar por esto. Y nuestra fe debe ser igual. Si el Señor nos respondió y si el Señor no hizo como nosotros pensábamos. Amén. Nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Entonces, pero en medio de las crisis y dificultades de la vida hay oportunidades en medio de la muerte de un ser querido. Usted dice, ¿qué oportunidad puede haber para mí en esta situación? ¿Por qué Dios permitió eso? Hay oportunidad de crecimiento personal, de profundizar en nuestra relación con Dios. Dios tiene propósitos grandes y gloriosos. Esto implica que hay momentos propicios que no debemos desperdiciar. No desperdiciemos el tiempo. Sé feliz, hoy tienes que esperar, hoy tú tienes que ser feliz, no esperes a mañana. Ay, cuando me gradúe, cuando yo tenga el título universitario, ay, qué chévere. Ay, ahorita, pero qué trasnochadas. No, sé feliz ahora trasnochando, sé feliz ahora estudiando. Disfruta tu estudio en la universidad, disfruta el camino, sé feliz trabajando por tu casa, por tus sueños. No vas a ser feliz cuando tengas la casa, no. La felicidad es una actitud, es una disposición, es algo mental. Yo no voy a esperar hasta que me case. Cuando estaba en la universidad, la profesora hizo un taller con estamos como los primeros semestres de la universidad y preguntó, ¿cuál es su sueño? Y una compañera dijo, casarme. Casarme. Muy corto el sueño, ¿cierto? Es como decir, cuando me case voy a ser feliz. Cuando encuentre marido voy a ser feliz. Cuando encuentre la mujer de mis sueños. No, tienes que ser feliz ahora. Disfruta tu soltería. Hay tiempos de soltería maravillosos, porque cuando llegues y te cases, pues hay otros tiempos buenos de casado, pero se cierra la puerta para algunas cosas que ya no puedes hacer como cuando estabas soltero. Ya uno no puede hacer como cuando estaba soltero. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar? El momento, disfrutar el hoy, lo que tenemos. Hoy hay oportunidades, así que yo esté casado y tenga dificultades, la lucha, la situación. Si tienes hijos, que es una lucha, una batalla.
Nosotros tenemos 3 pequeños. Dios mío, a veces tenemos que empezar a orar: Señor, danos paz, tranquilidad. Papá, mamá, quiero tal cosa. El otro le pega al otro y aquello. Y las cosas a veces son. Pero disfrutamos a nuestros hijos, los disfrutamos, los abrazamos. Disfruto cuando mi bebé ve y me abraza y me dice: papito, te amo. Y también lo hace Juan Emanuel y también lo hace David Santiago. Disfrutemos esos momentos en medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Hoy tenemos que disfrutar, no esperemos hasta graduarnos de la universidad, hasta encontrar marido, hasta encontrar mujer, hasta encontrar empleo, hasta tener hijos. Alguien de pronto que quiere tener hijos y: ay, no, yo soy infeliz y no tengo hijos. No, sea feliz ahora, sea feliz, ¿cierto? Desde ya. El hoy se presenta como un lienzo en blanco, una oportunidad única para dibujar con colores tristes o alegres. Hoy es el lienzo en blanco. Tú decides con qué colores vas a pintar tu presente y tu futuro. Abracemos el presente con entusiasmo. En este instante Dios nos regala pequeños tesoros. Esta frescura de esta lluvia que nos dio el Señor después de esta sequía tan tremenda. Qué tesoro, ¿cierto? Después de estos calores tan tremendos. Qué maravilla. Pero alguien dice: ya no voy a la iglesia, está lloviendo, no voy al culto hoy, ¿cierto? Y disfrutemos: ay, la lluvia, qué maravilla, qué frescura, qué bendición ir a la casa del Señor con esta frescura. Amén. Tenemos que disfrutar el hoy, la calidez del sol en la piel, el aroma de una taza de café, la sonrisa de un ser querido. Aprendamos a apreciar estos detalles, a convertirlos en pinceladas de alegría que llenen nuestro día. Alabe al Señor. Amén. No diga: ay, qué marido está el que me tocó. Gracias, Señor, por darme un esposo, porque tengo compañía. Gracias, Señor, por la esposa. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Señor. Pero uno a veces está viendo en las cosas malas, ¿cierto? Qué marido, este marido, ay, faltara. Dice una canción: la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Sí? Entonces, aprendamos a apreciar estos detalles, a convertirlos en pinceladas de alegría. Recuerda, la felicidad no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de dar esos pasos con decisión y alegría. Aprovecha el hoy, pinta tu lienzo con los matices de la gratitud, la sencillez, la alegría. Pinta hoy, disfruta lo que tienes. Amén. Ese es el tiempo de oportunidad. Tal vez alguien pensó cuando dimos la palabra rema: ay, va a ser, nos vamos a volver ricos este año. No sé, no, y yo le digo: sí, tiempo de oportunidad. Este año muchos se van a hacer ricos. Pero es que no es solo eso, la oportunidad. La oportunidad es estos pequeños detalles. La oportunidad de ser felices, la oportunidad de disfrutar la vida. Amén. Entonces alguien dirá: eso que dijo el pastor de palabra, puro cuento. Miren, no, es que estamos hablando de la vida diaria, de los detalles. Aprovechalo y pinta tu lienzo con los matices. Las puertas que se abren y cierran simbolizan las oportunidades que Dios ofrece y también los momentos en que estas oportunidades pueden cesar. ¿Sí? Cuando uno vive quejándose de los hijos, el Señor nos libre de que falte un hijo. Dios nos guarde y nos proteja. Amén. El Señor nos proteja. Qué dolor tan terrible. Cuando uno vive quejándose del marido, si se va, yo creo que habrá llanto y dolor. A no ser de que de pronto sea tan malo que usted diga: gracias, Señor. Gracias porque te lo llevaste, Señor. Y si no te lo llevas, Señor, yo te lo mando. ¿Cierto? No. Las puertas que se abren y cierran simbolizan esas oportunidades que Dios ofrece. Y mira que en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, la puerta se cierra para aquellos que no estaban preparados, aquellas que no estaban preparados cuando llegó el novio. ¿Sí? ¿Se acuerda que: ábrenos, maestro, ábrenos? La puerta se cerró. Tiempo de oportunidad. Y esto no solo, mira, yo estoy aplicando esta palabra
a la vida práctica, a lo económico, a la familia, al hogar, a los hijos. No solo al cielo, es lo más importante, el cielo. Y esto que habla acá, Mateo 25, nos habla precisamente del cielo. Es más importante que hacernos ricos y que este tipo de cosas. La salvación es más grande. Y si Dios tiene oportunidades para que usted pueda disfrutar de bendición y libertad económica, pero lo más importante es la salvación de su alma, es el cielo. Y la Biblia dice en Mateo 25 que esas 10 vírgenes representan a la iglesia. Por eso se habla de vírgenes, la iglesia que es pura. Pero 5 estaban preparadas y 5 no. Las que estaban preparadas, cuando viene el novio, se abre la puerta e entran con él. Las que no estaban preparadas, se cerró la puerta. Ábrenos. Ya no, se cerró la puerta. Y así son las oportunidades espirituales. Mucha gente se muere sin Cristo, se va a la eternidad y la puerta se cerró. Está establecido para los seres humanos que mueran y después el juicio de Dios. Se cerró la puerta. Algunos que decían, no, cuando esté viejito, yo ahora voy a disfrutar mi juventud. Y se cierra la puerta. ¿Sí? Entonces la puerta se cierra para aquellos que no están preparados. Si usted está preparado, usted mantiene la puerta abierta. Antes Dios te abre más puertas de bendición. Amén. Entonces nos habla acerca de la salvación. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 dice, hay un tiempo para cada cosa. No deje que se pase el tiempo de prosperar, el tiempo de estudiar, el tiempo de trabajar, el tiempo de sembrar. No, porque si se te pasa ese tiempo, se cierra la puerta. Y después dice, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, yo hubiera aprovechado la oportunidad, pero me fue a jugar en el celular, pero fue a navegar por internet, pero no sé, me distraje, pero me dio miedo. Tenemos que aprovechar las oportunidades de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Denles aplauso fuerte al Señor. Tiempo de oportunidad. Póngase de pie, levante sus manos y dígale, Señor, gracias por la palabra. Señor, gracias por el estudio de la Biblia. Gracias, Señor, porque en nuestra iglesia podemos estudiar la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y recibir todo el consejo tuyo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, te bendigo, te glorifico. Dígale gracias, Señor, por este menú. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la palabra rema, tiempo de oportunidad para disfrutar en medio de los días malos, en medio de toda esta situación política que vivimos en Colombia, de marchas a favor y en contra, de gente que maldice, llena de odio, de las redes cargadas de odio, en medio de toda esta corrupción del país, Señor, estos políticos corruptos, toda esta situación, estos días malos, Señor. Dios mío, oramos, Señor, porque hay oportunidades. Señor, hay oportunidades de bendición, hay oportunidades. Señor, oramos para que por nuestra ciudad y por nuestra nación, Señor. Dios mío, clamamos, desenmascara a los corruptos, Señor. Hazlos quedar en vergüenza. Señor, danos buenos gobernantes en Colombia. Buenos alcaldes, buenos gobernadores, Señor, concejales, diputados. Danos buenos ministros, buenos congresistas en el Senado, en la Cámara. Danos, Señor, buenos presidentes para Colombia, buenos gobernantes, Señor. Gente que toma las decisiones de este país, Señor. Hoy clamamos por el bien, Señor. Tiempos malos, pero hay oportunidades para nosotros. Hay oportunidades para prosperar, para crecer. Hay oportunidades para trabajar. Hay oportunidades para hacer bien. Hay oportunidades para disfrutar la vida. Dígale, Señor, yo no quiero vivir amargado por lo que pasa, sino que yo quiero disfrutar lo que tú me das. Quiero disfrutar lo que me has dado, Señor. Alaba al Señor. Bendice el nombre del Señor. Dile, Padre, yo quiero ser fiel a ti, yo quiero, Señor, agradarte, yo quiero servirte, Señor, yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero, Padre, las puertas abiertas y no las puertas cerradas. Y siempre tú cerraste puertas, Señor, para traer juicio sobre la tierra, tanto al pueblo judío como
a toda la tierra, una a la iglesia, Señor. Las naciones que han entrado en crisis, Señor. Puertas cerradas porque la iglesia no oró como debería hacerlo, porque nos descuidamos, Señor. Pero hoy oramos, Dios mío. Es la oportunidad para orar. Es la oportunidad, Señor, para buscarte, para estudiar tu palabra. Es la oportunidad para amar nuestra familia, para amar a los nuestros. Es la oportunidad para estar alegres, para ser felices en el camino, no esperando hasta que lleguemos a una meta para pensar que ahí vamos a ser felices, sino ahora es esta oportunidad para dar gracias por la lluvia, por el sol, para alabarte, Señor. Alaba al Señor, bendice el nombre del Señor. Levanta tus manos y adora al Señor esta mañana. Gracias, Señor, por esta frescura después de todo este tiempo de sequía, Señor. Gracias, te alabamos, Padre, te damos gloria, te bendecimos, Señor. Toda la honra y toda la alabanza es para ti.